Bien, estamos en una miniserie de 2, tal vez 3 sermones sobre el tema de cuando Dios nos mueve o cuando Dios dice nos vamos, ¿cierto? Y la semana anterior hablábamos en Juan capítulo 10 y meditábamos en Juan capítulo 10 y decíamos particularmente que la idea general es entender que cuando hay un movimiento Dios es el que nos mueve, porque finalmente nosotros, si somos ovejas, tenemos a un pastor. Y si tenemos a un pastor, ese pastor va delante de las ovejas. Así que nuestro pastor no es un arriero que va detrás de las ovejas y primero vamos nosotros a ver el peligro. No, él va delante, él da los primeros pasos, nosotros lo seguimos. Y eso es una buena noticia para nosotros. Y decíamos como frase, tal vez la frase que encerraba el sermón era: no nos dirigimos, las ovejas del Señor, no nos dirigimos hacia lo desconocido, nos dirigimos a lo conocido por Dios. Así que si usted está en movimientos en este momento en su vida, entrando en nuevos escenarios, si usted es una oveja del Señor, no tenga miedo, porque su pastor ya va adelante y él ya pisó el terreno que usted todavía no ha pisado. ¿Estamos? Bien, así que si la pregunta la semana pasada era ¿quién nos mueve? Y decíamos que es nuestro buen pastor, la pregunta el día de hoy es ¿cómo Dios nos mueve? ¿Cómo es que Dios nos mueve? Y esa es la pregunta que intentaremos responder esta mañana. Y hermanos, honestamente tenemos que decir que Dios es Dios, y entonces como es Dios no hay una forma predecible o única en que Dios haga sus cosas. Dios hace las cosas de formas extraordinarias y de maneras inimaginables, de tal manera que nosotros no podemos llegar a encasillar a Dios en un cuadrito y decir siempre que Dios mueve a su pueblo lo hace así. Sin embargo, podemos ver en la Escritura algunos patrones cuando Dios mueve a su pueblo, porque parte de lo que vemos en el testimonio de la Escritura es que el pueblo de Dios fue un pueblo peregrino. Y nosotros, usted es un peregrino. ¿Sabía usted eso? Que usted es peregrino en esta tierra. Así que lo que vamos a tratar de entender es algunas cosas y estudiar uno de esos movimientos del pueblo de Dios para entender algunos patrones que Dios hace en medio de su pueblo cuando Dios tiene la intención de moverlo a un nuevo lugar, a una nueva realidad. Para eso acompáñenme por favor a el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Esdras es de esos libros de la Biblia que uno quisiera saltarse. Y cuando llega y dice, ay no, ese no, vamos para Salmos, vamos para Proverbios. Porque Esdras es un libro muy histórico que narra un momento muy específico en la historia del pueblo de Dios. Y tiene muchas listas de nombres y de ofrendas que trajeron y demás. ¿Estamos ahí? Como siempre, nos ponemos de pie. Esdras capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versos. Vamos a tratar de leer, si usted puede encontrar, si tiene Biblia digital, nueva versión internacional. Vamos a tener que ir mejorando nuestra lectura juntos para que no nos perdamos, porque a veces cuando se lee, la gente se pierde. ¿Dónde es que estamos? Vamos a tratar de leer pausada y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Esdras capítulo 1, yo leo el verso 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta el verso 8. ¿Estamos? Bien, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor, escuche bien esto, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir,
con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Por eso no nos gusta leer estas. Ciro los entregó a su tesorero Mitridates, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. Oremos. Padre, gracias por dejarnos en tu escritura la posibilidad de poder ver movimientos tuyos con tu pueblo. Enséñanos hoy a través de este movimiento en la historia de tu pueblo, ¿qué podemos aprender nosotros acerca de cómo tú nos quieres mover de un lugar a otro? Nosotros no nos movemos de templo porque el templo no es un lugar, el templo somos nosotros. Nos movemos de la casa de tu iglesia, no de la casa de Dios, porque la casa de Dios somos nosotros. Nos movemos de la casa de tu iglesia y nosotros queremos aprender, Señor, cómo hacerlo para que te glorifiquemos a ti en el proceso y para que podamos ser fieles cuando tú regreses y nos pidas cuentas de cómo participamos en este movimiento tuyo con tu iglesia. Así oramos, Señor, para que tú nos ayudes y nos hagas sensibles a tu voz en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Bien, 4 formas o 4 cosas que Dios hace cuando nos va a mover. ¿Cómo Dios nos mueve? Dios nos mueve de 4 maneras o haciendo 4 cosas. Primero, Dios nos mueve, si ustedes ven, lean conmigo el versículo 1, Dios nos mueve usando instrumentos inesperados. Dios nos mueve usando instrumentos inesperados. El versículo 1 arranca diciendo que la iniciativa de mover al pueblo de Dios fue de un hombre llamado Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, ¿rey de quién? ¿De Israel? De Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera, ¿qué cosa? La palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Así que Dios, lo primero que hace cuando mueve a su pueblo es usa instrumentos inesperados. Si usted ve el Éxodo, usa a Moisés, un hombre temeroso, que había sido un asesino de un hombre, y Dios lo usa. Dios lo usa a través de una vara, y Dios usa una vara para abrir el mar. Dios usa instrumentos en la historia inesperados para los movimientos que Dios quiere. Dios usa 12 hombres, particularmente 2 de ellos, Pedro, que negó a Jesús y era un hombre impetuoso, para traer el comienzo de la iglesia primitiva. Dios usa una persecución en Hechos capítulo 8, capítulos 5 y 6, donde la iglesia tiene que salir corriendo porque los van a asesinar por causa de su fe. Y Dios usa eso para que la gente vaya a otras regiones y predique el evangelio. Así que un patrón en la historia es que Dios usa instrumentos inesperados para mover el pueblo de Dios. Ahora bien, el texto nos dice que esto sucedió para que se cumpliera la palabra que se había prometido según el profeta Jeremías. ¿Cuál fue esa palabra? Vamos a ver algunos versos allí en pantalla de cuál fue la palabra que Dios cumplió. Siguiente. O antes. Jeremías capítulo 5, verso 10 y 11 dice: suban por los surcos de esta viña y arrásenla, está hablando de Israel, pero no acaben con ella, arránquenle los sarmientos porque no son del Señor, pues las casas de Israel y de Judá me han sido más que infieles, afirma el Señor. Esta es la condición del pueblo. Hay un pueblo que Dios describe como más que infiel y Dios dice: quítenlos, acábenlos con ellos, arrasen con ellos, pero no acaben con ellos. Dios había decretado un juicio sobre Israel a causa de su desobediencia. Siguiente verso. Más adelante el profeta Jeremías sigue diciendo en el capítulo 27: ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo, ¿quién? ¿Notan cómo Dios llama a Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey no de Persia, sino de Babilonia. Ese es el imperio anterior a Persia. Entonces Dios está diciendo que le va a entregar los países a su siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto. ¿Hasta qué?
hasta que también a su país, es decir, a Babilonia, le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Lo que Dios está diciendo es que iba a usar a Nabucodonosor para arrasar al pueblo de Dios, para destruirlo, para llevarlo al cautiverio, que efectivamente pasó, pero que a Nabucodonosor también le iba a llegar un momento en que ese mismo reino iba a caer, ¿cierto? Y es lo que está pasando y lo que pasó en la historia. Más adelante, en Jeremías capítulo 29 se dice esto: así dice el Señor, cuando a Babilonia, que es el imperio de Nabucodonosor, se le hayan cumplido ¿cuántos años? 70 años, yo los visitaré. Ahora dice, ay, qué bueno que nos visite Dios. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Lo que Dios está diciéndole a su pueblo es: Babilonia será mi instrumento, yo voy a usar a mi siervo Nabucodonosor para que los lleve al cautiverio, los arrase, pero no los va a destruir, los va a llevar a otra tierra extraña, va a tumbar sus muros, va a tumbar sus murallas, va a tumbar su templo y yo los voy a llevar. Pero a él también 70 años después le llegará destrucción, porque va a venir otro rey y lo va a destruir a ellos, y yo usaré a otro rey para que ustedes vuelvan a su lugar. Lo que tenemos en Esdras capítulo 1 es el cumplimiento de eso. Ese rey, Ciro, ha llegado, ha acabado con el reino de Nabucodonosor, y Ciro entonces está haciendo cumplir la palabra del Señor. Es otro rey pagano, es otro imperio pagano, pero finalmente está cumpliendo la palabra que Dios había profetizado a través de Jeremías. Así que la palabra que se está cumpliendo es el retorno de la nación judía a su tierra. Los movimientos de Dios, mis hermanos, cumplen los propósitos de Dios. 70 años después, perfectamente cumplida la profecía, el pueblo regresa y retorna a su pueblo, y lo hace usando un instrumento inesperado. Dios es fiel y Dios es el que nos mueve, pero no solamente podemos ver a Dios como el que nos mueve y dirige a su pueblo, sino que la forma en que Dios lo hace es usando instrumentos inesperados. Ahora bien, uno lee el versículo 2 y a uno le pareciera que Ciro es un creyente, ¿sí o no? Que es tremendo hombre de Dios. Mira el versículo 2. Esto es lo que ordena el rey Ciro de Persia: el Señor, mayúsculas, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Uno lee eso y dice, ay, Ciro era el mejor creyente del mundo, ¿verdad? Porque de hecho dice que reconoce que Dios es el Señor del cielo, reconoce que Dios le ha mandado a construir un templo y es un hombre que va a hacer lo que Dios quiere. Así que leemos el versículo 2 y nosotros nos imaginamos que estamos hablando de un hombre de Dios. Y nos parece que este hombre es así. Pero realmente Ciro era un rey pagano. Era un rey que no temía a Dios y tenía una estrategia de Estado. La estrategia de Estado de Babilonia era arrasar los pueblos donde iba. La estrategia de Estado de Persia era más bien convertir, ¿cierto? Y dice así un autor: Ciro se propuso revertir ciertas políticas básicas de sus predecesores. A los pueblos cautivos se les permitió regresar a sus territorios y los ídolos que habían sido llevados a Babilonia fueron restaurados a sus altares locales. Ciro concedió permiso a los judíos de regresar a Jerusalén y reedificar su templo. Así que lo que está haciendo Ciro aquí no es amando mucho a Dios, es teniendo una política de Estado. Y es que usted se puede ganar al pueblo a través de mano dura, usted puede mostrarle su poder a través de la mano dura, o usted puede tener una estrategia de Estado blanda, donde le da al pueblo lo que quiere para poderlos tener a ellos contentos y que me sirvan a mí y que cumplan los propósitos míos como rey. Y la estrategia de Ciro es esa, es darle a Israel lo que ellos creen que necesitan y quieren. Ahora bien, usted puede decir, pero es que eso no es lo que leemos en la Biblia, él sí habla muy bien de Dios. Ok, déjame mostrarte en el siguiente verso que aparece en pantalla, en Isaías 45, verso 1 y 4. Siguiente verso. Creo que lo tengo ahí. Sí. Dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido. Note cómo dice Dios, a su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazo las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas, para eso lo hace Dios, que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que Él te llama por tu nombre. Pero miren el versículo final: por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido,
te llamo por tu nombre y te confiero el título de honor, aunque, ¿qué cosa? Tú no me conoces. Entonces lo que estamos teniendo aquí es que hay un hombre que Dios está usando como usó a Nabucodonosor. Lo que quiere decir en otras palabras es que Ciro no conocía a Dios ni cómo servirle, pero Dios sí conocía a Ciro y cómo servirse de él. ¿Te das cuenta que tu confesión no define tu realidad? Ciro pudo haberse llenado la boca diciendo, Dios de los cielos me mandó a construir, pero eso no determina que tú realmente seas un creyente, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ciro decía estas cosas, pero finalmente Ciro seguía teniendo un corazón no arrepentido, y más adelante lo vamos a ver en la historia. Así que no es solamente que Dios nos mueve para cumplir su palabra, sino que Dios nos mueve usando instrumentos inesperados. Usa reyes paganos, no creyentes, para movernos. Podemos entender nosotros como iglesia que si los dueños de este local nos pidieron el local, ellos actuaron como instrumento de Dios, no del diablo. Que aunque ellos no son creyentes, ellos no temen a Dios, finalmente ellos fueron usados por Dios para movernos a nosotros. Si eres una oveja, tu pastor siempre te guía y te mueve. Si tú eres una oveja, siempre tu pastor es quien te guía y que te mueve. Ahora bien, déjame preguntarte, ¿cómo se relaciona eso con el empleo en el que te despidieron? ¿Cómo se relaciona eso con el empleo que perdiste? Puedes pensar que Dios te está moviendo a una nueva realidad y que entonces usó a tu Nabucodonosor jefe para despedirte y para arrasar contigo. O que si estás entrando en un nuevo empleo, en una nueva realidad muy buena, Dios está usando a tu Ciro jefe para traerte a un buen lugar de provisión. ¿Puedes creer eso o cómo es nuestra teología detrás de eso? Nosotros muchas veces pensamos que Dios solamente es soberano sobre quienes lo creen, sobre quienes son creyentes. No, Dios, mis hermanos, es soberano no solo sobre los suyos, Dios es soberano aún sobre los que no lo reconocen como tal. Toda la creación está sujeta a su creador. Si nosotros viviéramos bajo esta teología, dejaríamos de tener tantos enemigos, dejaríamos de llamar a tantos instrumentos de Dios enemigos nuestros. ¿Se han dado cuenta de eso? Que solemos pelear con la gente cuando Dios es que está detrás y esa persona simplemente es un instrumento de Dios. Y estamos peleando contra Dios, y estamos peleando contra esa persona, llamándole enemigo y diciendo, Señor, hazle justicia. Cuando finalmente tal vez lo que Dios está detrás es usando a ese Nabucodonosor para moverme a mí, porque viene por juicio de Dios, disciplina de Dios para mi bien, porque Dios no me va a destruir en la disciplina, me va a restaurar, me va a pulir, me va a purificar. Y Dios envió a mi esposo, a mi esposa, a mi jefe, a mi hijo, a mi hija, como un instrumento necesario para mi santificación, y que lo que Dios está haciendo en este tiempo es purificándome, puliéndome, y está usando a mi Nabucodonosor esposo, a mi Nabucodonosor jefe, a mi Nabucodonosor hijo, para pulirme a mí y para disciplinarme. O por el contrario, que si tú estás en una realidad hermosa, preciosa, de abundancia, de retorno, de felicidad, y Dios está usando gente que ni siquiera conoce de Cristo, que Dios está ejerciendo ahí su soberanía, y no es porque ellos sean muy buenos, es porque Dios los está usando a ellos como instrumentos para tu bien. Y entonces usa a tu Ciro jefe para tu bendición y para tu bien. Sería muy distinta nuestra vida si viviéramos bajo esa teología de la soberanía de Dios. No tendríamos miedo a los hombres como si ellos fueran dioses. Descansaríamos más en la soberanía y en la gracia soberana de Dios. ¿Sabes que Dios usa instrumentos tanto de calamidad como de bendición? Ahí mismo en Isaías 45, creo que está en pantalla, verso 7, mire lo que dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y ¿qué cosa? ¿Quién lo hace? Ok, ¿podemos entender eso? O sea, ya lo leímos, pero podemos realmente aceptarlo y entenderlo, que Dios no solamente es Dios de las cosas bonitas que nos pasan, sino que Dios también crea calamidad y trae muchas veces desastre, disciplina, y que ambas cosas proceden de Dios. Porque cuando es malo le echamos culpa al diablo, cuando es bueno es culpa de Dios. El diablo es un siervo de Dios, como es Ciro, como es Nabucodonosor, y él solamente puede hacer lo que Dios le permite que haga. Lea la historia de Job. ¿Podemos vivir eso
¿Podemos entender eso? ¿Podemos confiar en eso? Nuestra vida sería distinta si realmente eso fuera una teología funcional en nuestra vida. Nabucodonosor fue para el pueblo instrumento de calamidad. Ciro está siendo instrumento de bendición. Ciro es el instrumento que Dios usa para mover a su pueblo en el momento señalado. Eso es lo que está haciendo él. Así que Dios nos mueve usando instrumentos inesperados. Número 2, Dios nos mueve despertando a los jefes de las casas. Mira el versículo 3 conmigo de Esdras, dice, verso 3, por lo tanto, está diciendo Ciro, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel. Ciro le está diciendo, todo el que sea un israelita, un judío, devuélvase. Recuerden que están en otra tierra, en otro territorio. Y Ciro le está diciendo, les doy el permiso para que se vayan a su tierra nuevamente, regresen del desplazamiento y construyan su templo y habiten sus ciudades. Así que el verso 3 señala que quienes deberían moverse a la reconstrucción del templo era el pueblo de Dios. ¿Quiénes deberían construir el templo? El pueblo de Dios. Pero algunos, y ese es el problema, imagínense ustedes, lleva 70 años viviendo en un territorio donde usted, y ustedes recordarán la historia de Daniel también, donde usted en cierta medida encuentra comodidad en la gran ciudad, muchas oportunidades laborales, usted ya se ha establecido, ya han nacido sus hijos, tal vez sus nietos. Porque si usted salió teniendo 20 años de Jerusalén, supongamos, han pasado 70, usted ya tiene 90. Así que usted ya tiene hijos y nietos. Y sus hijos y sus nietos no conocen Jerusalén, no conocen Judá, no conocen Israel. Nacieron en Babilonia, ellos se sienten babilonios. Mis hijos, yo soy de una ciudad diferente a esta, pero mis hijos nacieron acá. Y les daría muy duro que dentro de 30, 40 años yo les diga, hijos, volveremos a mi tierra, a mi parentela. Por allá. Yo no me voy por allá, yo soy de acá. ¿Podemos entender la dificultad del retorno? Algunos sintieron una fuerte tentación de quedarse en Babilonia, porque allí estaban bien establecidos, además de eso tenían un largo viaje, porque no era que llamemos a Mudanza Santa Fe, que recoja el trasteo y paguémosle a 3 muchachos de esos que arreglen todo. No, camello, burro y pies. Así que era un largo viaje, quizás con niños pequeños y sus madres que no estaban en condiciones de viajar. Para quienes Judá era un país extraño, subir a Jerusalén, ¿qué es eso? Y además, ¿qué haríamos allí? Porque todo estaba en ruinas. Pasarían de la gran ciudad fortificada de Babilonia a una ciudad arruinada donde su templo estaba destruido, sus murallas caídas, y donde serían presa de los enemigos alrededor que quieren destruirlos. Estas consideraciones hacen mella en el corazón de ellos, los cuales preferirían más bien quedarse en Babilonia, por lo menos por ahora, y ver que otros sean los que vayan y miren a ver cómo está el terreno. Así que no era fácil regresar. Había miedo, había temor del pueblo de ir y cambiar de lugar, porque a nosotros, de hecho, nos atemorizan los cambios. Nos encanta lo establecido, la seguridad, y entre más años pasa, eso es más real. Entre más envejecemos, entre más vamos avanzando en la vida, menos cambios nos gusta hacer. Así que esa es la realidad. Dios ya había movido el corazón de Ciro. Ciro les había dado carta de libertad, pero ahora es el pueblo el que no se quiere mover. ¿Qué hace Dios para mover a un pueblo cómodo y temeroso? Que no le gustan los movimientos, que no quiere incomodarse. ¿Qué hace Dios? Versículo 5, vea conmigo. Entonces, los jefes, ¿de qué? Los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo. ¿Qué hicieron? Se dispusieron a ir a Jerusalén. Dios, ante un pueblo que es temeroso, que no se quiere mover, Dios mueve el corazón de su liderazgo. Dios mueve al liderazgo espiritual, sacerdotes y levitas, pero también Dios mueve al liderazgo familiar y civil, a los jefes de las familias, a los hombres de la casa. Ante un pueblo que está anestesiado por la comodidad de este mundo y que es apático a los intereses de Dios, porque finalmente el pueblo no está pensando en, se está cumpliendo la promesa de Dios, no, ellos están pensando, estamos muy cómodos, queremos quedarnos aquí. Ellos no están pensando en los intereses de Dios y en los propósitos de Dios, ellos están pensando en su comodidad y por eso no se quieren ir.
Ante un pueblo que piensa en ellos primero, en sus propios intereses, Dios se levanta a líderes para que hagan lo que un jefe de hogar, de iglesia debe hacer, y es proveer liderazgo y dirección. Hermanos, jefes de familias del Redil del Sur, este cambio no representa un cambio de lugar. El cambio de lugar es simplemente una excusa de Dios para despertar a los jefes de familia, nosotros, para que seamos capaces de ponernos al frente de nuestros hogares y de nuestra iglesia y podamos proveerles dirección, cuidado, y como jefes y como pastores, como veíamos la semana anterior, de este rebaño llamado iglesia, pero también de tu rebaño y mi rebaño llamado familia, nosotros les proveamos cuidado y dirección. La forma en que Dios nos va a mover es Dios levantando a los jefes de esta familia. Hombres y mujeres que digan, aquí estoy yo y Dios me ha inclinado el deseo de mi corazón para construir el templo del Señor. Cuando hay un pueblo adormecido, Dios se levanta hombres, líderes y jefes de familia. Así que eso es lo segundo que Dios hace. Lo tercero que Dios hace es que cuando Dios nos mueve con nuestros recursos. Dios nos mueve con nuestros recursos. Mire que Ciro, en el versículo 3, cuando les dice que salgan y se vayan, él no solamente dice que salgan y se vayan, sino en el versículo 4 también ordenó, no solamente que se fueran, que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, ¿qué hagan? ¿Los ayuden cómo? ¿Orando por él? Ay, que Dios lo bendiga, que vaya con bien. Dándoles plata, oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. No es solamente vayan con Dios, porque eso es muy fácil. Ay, sí, nos vamos a cambiar, qué bueno, ojalá Dios nos bendiga, vamos. Ok, chévere, pero el asunto es que no se contenta Ciro en este caso de decir Dios sea con él, sino que se preocupa que esos buenos deseos cuajen en buenas acciones. Y entonces él mismo provee, y más adelante encontramos que Ciro mismo provee para la construcción. Pero el pueblo también tenía que hacerse presente. Y sí, vienen recursos inesperados, Dios usa a Ciro, pero el pueblo también tiene que moverse. Ahora bien, ¿cuál es la manera práctica en que se manifestó el liderazgo de los jefes de las casas? ¿Cuál fue la manera en que esos líderes de las casas manifestaron ese liderazgo y cómo manifestaron que Dios les había movido en su corazón el deseo de ir a hacer y cumplir los propósitos de Dios? Vea conmigo capítulo 2, versos 68 y 69. Vaya a su Biblia. Capítulo 2 de Esdras, versos 68 y 69. Aquí ya el pueblo se desplazó, algunos de ellos, y mire lo que dice. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos quienes ¿están ahí? Jefes de familia dieron ¿qué cosa? Donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. ¿Cómo lo hicieron? De acuerdo con las capacidades económicas dieron para la obra de reconstrucción. 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Cómo se manifestó el liderazgo de estos hombres? Dando. Ahora bien, la forma en que se manifestó ese liderazgo fue dando, pero dando no de lo que no tenían, sino dando de qué, ¿de acuerdo a qué? A las capacidades de cada uno. Es interesante que el autor del libro de Esdras nos deje conocer el valor de las ofrendas. ¿Saben por qué? Porque este es el segundo templo que se va a construir. El primer templo está en primer libro de Crónicas capítulo 29 y se nos narra también que cuando se construyó ese primer templo, que es el templo de David, el pueblo se movilizó en masa y trajeron ofrendas y demás. Pero a diferencia de que este primer templo trajeron ofrendas extremadamente generosas, aquí en este segundo movimiento las ofrendas son muy pocas comparadas a lo en los tiempos de David. Vamos a ir a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva para que vean un poquito ese ejemplo. Ahí está la descripción de Crónicas, que es el templo de David, y ahora el templo de Esdras. Miren la diferencia. Mientras que en los tiempos de David el pueblo pudo dar 175,000 kilos de oro, ¿puede pensar en esa cantidad? Ni el tesoro del Banco de la República. 175,000 kilos de oro. Ahora el pueblo está trayendo ¿cuánto? 488 kilos. ¿Saben qué nos comunica eso, mis hermanos? Que el punto no es cuánto,
El punto es dar según nuestras fuerzas, según la capacidad de cada uno. Hoy vamos a tomar una ofrenda especial para esto, a lo que estamos llamando promesas de fe. Y lo que le animamos y esperamos ver es que usted pueda manifestarse dando, porque entiende que Dios lo está moviendo a usted a esto. No queremos ver quién da más, que ese no es el punto de Dios ni de nosotros, sino que cada uno con amor sacrificial, de acuerdo a nuestras posibilidades, podamos dar para la obra del Señor. Aquí en medio de nosotros hay diferentes capacidades. Dios ha dado diferentes dones. Y ayer que estábamos en la charla de cómo hacer empresa, el conferencista decía eso. No a todos Dios les dio el don de hacer empresa, ni hacer dinero. Algunos sí, a otros no, y eso es verdad. Dios ha distribuido esos dones. Y yo no sé quiénes tienen ese don entre ustedes, que Dios los ha prosperado y bendecido. A esos se espera que den conforme a eso. Pero aquellos que tienen más poco no es esperar a que esos den, sino es que de acuerdo a mis posibilidades yo voy a dar también. ¿Saben por qué? Porque Dios también ama la ofrenda de la viuda pobre, que dio las únicas 2 monedas que tenía. Y Dios ama a la gente del libro de Hechos, que vendió sus casas para ponerla a los pies de los apóstoles y al servicio de la iglesia. ¿A quién ama Dios más? A los dos. Dios ama al que es desprendido y generoso y puede hacer cosas tan locas como esa, como vender propiedades y decir, yo tengo 3 casas, ¿para qué 3 casas si yo tengo una familia? Vendo esto y lo traigo a disposición de la iglesia y del pueblo de Dios. Dios ama a esas personas, pero también Dios ama a la viuda que da 2 moneditas porque es lo que tiene, de acuerdo a su sustento. El punto no es cuánto, el punto es manifestar en mi dar, mi compromiso, mi amor por la obra del Señor. De no hacerlo, mis hermanos, podemos terminar como Israel. La historia de Esdras continúa y el templo se sigue construyendo, pero hubo un momento en que el pueblo se relajó. Y les quiero leer lo que sucedió al pueblo. Más adelante el profeta Ageo dice lo siguiente y tiene que venir a traer una profecía al pueblo de Dios porque el pueblo paró la reconstrucción del templo. Y miren lo que decía el pueblo. Leo Ageo capítulo 1, verso 2. Yo lo leo para que no se pierda de dónde estamos. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Lo que el pueblo está diciendo, no nos ha llegado el tiempo, no es tiempo de Dios. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado entonces para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? ¿Notan la ironía de Dios? El pueblo de Dios dice, no es el tiempo de construir la casa de Dios. Entonces el profeta dice, ok, entonces sí es tiempo para que nosotros, el pueblo de Dios, habitemos en casas techadas mientras la casa de Dios está en ruinas. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y entonces empieza a hablar. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse. Y en el versículo 8, vayan ustedes a los montes, traigan la madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. De no hacerlo, hermanos, de no manifestarnos nosotros también, dando y aportando de acuerdo a nuestras posibilidades para este desafío que tenemos como iglesia, podemos terminar como Israel, ocupándonos de nuestros propios intereses primeros y de los de Dios después. Si Dios es prioridad, los asuntos de Dios deben serlo. Porque es que es muy fácil. Todo el mundo ama a Dios hasta que se le habla de dinero. Y ustedes saben, y los que nos visitan por primera vez, esta iglesia no es de esas iglesias de prosperidad que cada 8 días hablamos de D y de D. Ustedes ven, nuestros obras no tienen nombres porque no queremos finalmente saber quién da qué. No somos eso, pero finalmente tampoco podemos tener miedo a eso porque es un mandato del Señor. Tampoco debemos ser timoratos y no reconocer que Dios quiere que lo honremos con nuestros bienes. Y que la forma de manifestar, una de las formas de manifestar mi fe es dando para la obra de Dios. Porque si Dios no es dueño de mi bolsillo, no es dueño de tu vida entera. Entonces, podemos terminar nosotros así. Si Dios realmente es prioridad, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo en asuntos como el dinero.
Finalmente, cuando Dios nos mueve para activarnos en nuestros dones. Y esto es maravilloso y es lo que más me emociona de todo esto, y es que en ese movimiento Dios activó gente en sus dones. Mire en Esdras capítulo 3, verso 7 lo que pasó. El dinero que se recogió entre la gente y que los jefes de las familias dieron para la obra del Señor, se recogió y se les dio ¿a quiénes? 3:7. A los albañiles y carpinteros. A los albañiles y carpinteros. Y más adelante se sigue hablando de que cada uno se ocupó de hacer algo. Hermanos, nosotros en este movimiento vamos a requerir albañiles, carpinteros, transportadores, gente que ayude a hacer aseo, gente que pinte, gente que venga a empacar. Y esta es una oportunidad para activarnos en esos dones y también ayudar. ¿Saben cómo yo anhelo y los pastores anhelamos ver esta iglesia en este movimiento? Como luce el pueblo de Israel en el capítulo 3 de Esdras, versos 10 al 13. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los de levitas descendientes de Asaf con sus platillos y ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y le cantaban a una alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Anhelamos que cuando llegue el 4 de enero nosotros podamos, no con vestiduras blancas aquí estar, pero sí con gozo, con batería, piano, guitarra y gozo, y el pueblo de Dios viniendo a alabar a Dios, porque podemos tener una sede en la que Dios nos ha movido y podemos proveer para que nuestros niños tengan sus salones y para que las cosas que se requieren puedan ser hechas. Anhelamos que eso pase y que podamos tener gozo mientras pase. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? Primero, que las formas en que Dios hace las cosas muchas veces no son como nosotros quisiéramos. Los instrumentos que Dios usa muchas veces no son los que nosotros quisiéramos. Miren, sé que se está grabando y mi suegra escucha esta predicación por YouTube, pero debo decir lo siguiente: algo que a mí me humilló durante mis primeros años de matrimonio es que Dios usó a mi suegro para sostenernos en muchos sentidos, financieramente particularmente. Y yo hubiera querido que él usara cualquier otro instrumento menos, porque uno recién casado no quiere que el suegro le ayude. Uno dice: yo soy el hombre y voy a sacar este hogar adelante. No, pues seminarista, ganándome 250,000 pesos, ¿con qué iba a sostener a mi familia? Y Dios usaba ofrendas generosas que llegaban de vez en cuando sin pedírselas, generosamente, y Dios lo usaba. Y a mí me avergonzaba eso y me humillaba. Decía: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no es un hermano de la iglesia? ¿O por qué no es otra persona? ¿Pero por qué él? No es porque tenga nada contra él, es porque simplemente era mi suegro y no quería eso. Y Dios lo usó a él. Dios usa instrumentos inesperados para bendecirnos o para tratar con nuestro corazón. ¿Saben? De hecho, cuando Dios vino a salvarnos, Dios lo hizo de una manera inesperada. Dios nos envió a un bebé. Voy a salvar el mundo. ¿Quién va a venir? ¿Superman? ¿Batman? No, un bebecito en pañales que se hacía popó como nosotros, nacido en un pesebre, que se hizo hombre, que como hombre no tenía nada bello en él, que no era atractivo para los ojos de las personas, que fue humillado, puesto en un madero, y a través de ese hombre, de ese medio inesperado, Dios trajo redención a su pueblo. Dios usa instrumentos inesperados para su gloria y para movernos, y Dios usó a Jesucristo, el instrumento menos esperado, para movernos hacia Él. Segundo lugar, mis hermanos, Dios es soberano, y creo que va a salir en pantalla esto. Dios es soberano sobre todos. ¿Puedes confiar en que Él está usando la gente que puso a tu alrededor para tu bien y sus propósitos? ¿Puedes creer eso? ¿Que ese Nabucodonosor que te dio no es un error de Dios, ni tuyo? Que Dios lo está usando, que esa Nabucodonosor esposa es un instrumento de Dios para tu santificación y para tu bien. Y que es que Dios no es que esté equivocado, sino que es que Dios está santificando y que Dios está queriendo hacer más como Él. Que ese jefe que te despidió, que te hace la vida imposible, es un instrumento de Dios y no es tu mayor enemigo.
Dos, necesitamos jefes de familia a quienes Dios esté llamando a ponerse al frente de este movimiento. ¿Eres tú uno de ellos? Habrá aquí hombres de Dios, jefes de familia a los cuales Dios mueva esta mañana y de ahora en adelante a decir: este es un movimiento de la iglesia en la que mi familia hace parte, nuestra iglesia, vamos a ponernos manos a la obra. Y nos vamos a remangar la camisa y vamos a poner manos a la obra y vamos a donar tiempo, recursos, dones para que esto se haga de la mejor manera y para la gloria de Dios. ¿Hay estos jefes de casa en este lugar? 3. Los recursos financieros para este movimiento están en nuestras manos, en las suyas, en las mías. ¿Estamos dispuestos a dar o diremos como Israel: primero mi casa, primero mis regalos, primero esto y aquello y luego Dios si queda? No digas que Dios es prioridad si en tus finanzas no lo es. Y esto va a requerir una ofrenda sacrificial. A algunos nos va a tocar algo de la prima, a algunos nos va a tocar algo de Navidad que pensábamos hacer y decir: hay una necesidad en el pueblo de Dios y somos llamados a proveer para eso. 4. Hay aquí entre nosotros carpinteros, albañiles, transportadores, en nuestras palabras, manos y pies dispuestos a servir y a moverse para este movimiento al que Dios nos ha invitado. Necesitamos gente que sepa de drywall, por ejemplo, y que pueda decir: yo hago esto y lo puedo hacer a precio de costo, por ejemplo, o puedo donar mi trabajo muy económico, paguen nomás a mis empleados o lo que me valen ellos. Necesitamos gente que trabaje el tema eléctrico, ya sea que provea elementos eléctricos o que sepa de electricidad. Necesitamos andamios, herramientas, carpinteros. Necesitamos gente que pueda transportar en el trasteo cosas. Necesitamos gente que pueda venir en semana a empacar, a organizar, a poner en cajas, a hacer cosas que necesitamos hacer. ¿Hay entre nosotros esas personas?